Buenas tardes, buenas noches, que Dios les bendiga, queridos amigos, queridos hermanos. En esta oportunidad, este día, quiero compartirles, ir por el libro de Romanos, compartirle la palabra de Dios a través del libro de Romanos. Vamos a leer Romanos, capítulo 1, versículo 1 al 17. Vamos a leer casi un versículo más de la mitad del capítulo. Y mañana, si Dios permite, continuaremos con la otra parte de este capítulo 1 de Romanos. Dice la palabra de Dios: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. El apóstol Pablo se presenta como siervo de Jesucristo y como apóstol, ¿no? Porque es llamado por Jesucristo a ser apóstol. Así que dice, llamado a ser apóstol, apartado. Jesucristo había apartado a Pablo para este ministerio a causa del Evangelio. Evangelio que ya estaba anunciado en el Antiguo Testamento. La salvación por gracia, la salvación por fe, ya estaba declarado en el Antiguo Testamento, hermanos. Y la salvación ha sido siempre por fe, siempre ha sido por la gracia de Dios. Aún en el tiempo de la ley lo que nos mostraba y mostraba a los hombres en aquellos tiempos era que solamente nosotros somos pecadores. La ley sirvió para mostrarnos que ante un Dios santo nosotros somos pecadores. Así que dice la Escritura, ya estaba anunciando el Evangelio, pero a la verdad no estaba tan abierto y tan expuesto como lo es en esta época de la gracia o etapa de la iglesia, desde la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y dice que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de su santidad, por la resurrección de entre los muertos. Así que vemos aquí Jesucristo 100% hombre, pero Jesucristo 100% Dios, declarado entre el versículo 3 y 4. Y dice, ¿y por quién? Por Cristo recibimos la gracia y el apostolado, dice Pablo, para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. Vamos a orar. Bendito Padre, bendice el estudio de tu palabra en esta noche y a cada hermano que se va conectando y que junto a la Biblia y en tu presencia, Señor, tenemos esta oportunidad de crecer, de conocerte un poquito más, conocer tu voluntad. Pedimos tu guía en todo tiempo, Señor. Amén. Muy bien, les doy la bienvenida, hermanos, a todos. Estamos un poco más tarde de lo que pensaba en el día de hoy, pero bien, recién he podido estar aquí. Y que quiero compartirles, para los que se están conectando ahora a último momento, después de haber leído esta parte, quiero compartirles que vamos a estar estudiando Romanos. Estamos en el capítulo 1, vamos a leer hasta el 17. Hemos visto la introducción a este libro. Se presenta Pablo, quien él está diciendo que es siervo de Jesucristo y es apóstol no porque él se puso como apóstol, sino que fue llamado a ser apóstol de Jesucristo por el Evangelio, por la razón de anunciar el Evangelio. Y el Evangelio ha sido anunciado ya en el Antiguo Testamento. El Evangelio nos habla de Jesucristo. Dice su Hijo, el Señor, que es según la carne, ¿no es cierto?, del linaje de David, 100% hombre. Vemos ahí la humanidad de Cristo, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad, y vemos allí 100% Dios, 100% Dios. Él nunca dejó de ser Dios. Entonces,
por quien recibimos la gracia y el apostolado, dice Pablo. Humildemente él reconoce de que está donde está por la gracia del Señor. Y él dice, por la gracia del Señor soy lo que soy. Y cada uno de nosotros, cristianos, hijos de Dios. ¿Por qué somos hijos de Dios? Por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios somos hijos de Dios, somos los que somos. Solo por su gracia Él es bueno con nosotros. Dios es grande. Y dice que el fin de este apostolado era para la obediencia, la fe en todas las naciones. Había que anunciar, predicar, y Pablo trabajó para predicar en todo el campo misionero que él tuvo a su alcance. Lo llenó todo, por todos lados. Trataba de ir donde no había otro ido para no sobreedificar en fundamentos de otros, sino que él buscaba campos misioneros nuevos, ¿no? Guiados por el Señor, él fue y comenzaba obras, pero también esta carta era para aquellos hermanos en Roma. Y hay algo especial aquí. Pablo no fue a Roma a comenzar una iglesia, pero Pablo trabajó con muchos y ganó a muchos e instruyó a muchos en el camino del Señor, que luego fueron a Roma. Fueron a Roma y allí en Roma ellos, usados por el Señor, se comenzaron iglesias. Eso está muy detallado o más detallado en el capítulo 16 de este libro. Lo vamos a ver ahí al final del libro de Romanos. Entonces dice, llamados, ¿no? Entre los cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. Qué linda frase. Somos llamados a ser de Jesucristo, como los hermanos de Roma que reciben esta carta. La Biblia es viva y eficaz y es para mí y es para ti, es para hoy, para cuanto puedan oír en cualquier lugar donde se pueda predicar el Evangelio. Y Jesucristo dijo ir por todo el mundo. Entonces, para toda persona que escuche estas palabras, somos llamados a ser de Jesucristo. Responder ese llamado es vital. Responder al llamado de Jesucristo, de venir a Él para recibir perdón de pecados y vida eterna, para ser sus seguidores, sus discípulos. Queridos amigos, es vital. ¿Por qué? Porque después que dejemos este cuerpo y esta tierra, ¿sabes? La decisión que hayas tomado determinará dónde vivirás eternamente. Hoy es una vida pasajera previa a la vida eterna. Y podemos estar con vida eterna en Cristo, allí en la eternidad, en la creación nueva que Él ha preparado, dice la Biblia, cielos nuevos y tierra nueva. El mismo Dios que creó lo que ven tus ojos hoy, lo que puedes admirar, tocar y disfrutar. El mismo Dios ha prometido cielos nuevos y tierra nueva para todos aquellos que son salvos. Entonces, qué maravilloso es tener esta decisión hoy tomándola, de venir a Jesucristo, responder al llamado de Dios. Somos llamados a ser de Jesucristo, pero hay muchos que rechazan ese llamado. Ahora Dios quiere, Jesús quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, pero escuchan el llamado y no responden. Y dice a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Una vez que nos ha llamado el Señor a ser de Jesucristo, tenemos este llamado a ser santos. Cuando somos salvos, Jesucristo obra en nosotros la santificación. Esta doctrina de la santidad, de la santificación, esta doctrina tiene tres aspectos. Jesucristo, con la obra del Calvario, su sangre derramada, nos hace santos en el instante ante la presencia de Dios, posicionalmente. Espero pueda recordar esto. Posicionalmente soy santo por la obra de Cristo. Posicionalmente significa que Dios, desde los cielos, Dios Padre,
no ve más a Víctor, sino que ve a Cristo, pues mi vida está escondida en Dios, tal cual cada persona que ha recibido a Cristo, su vida está escondida en Dios. Entonces ya no se ve tu vida, se ve la vida de Cristo. Posicionalmente, eres santo. Ahora también en nuestra función diaria hay un proceso en la santificación allí. Entonces dice a todos los que están ahí en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. También esto significa, como lo dice Pedro, sed santos porque yo soy santo. Y esto es la santificación día a día. Cuando vemos y conocemos en nuestra comunión con Dios a diario de que hay cosas de las cuales debemos de apartarnos, pedir perdón a Dios, arreglar cuentas, alejarnos, dejar algunas cosas que no son agradables a Dios. Este es un proceso de santificación. Y eso usted puede verlo en las personas y queridos hermanos que hemos recibido a Cristo, lo que éramos antes y lo que Dios ha ido haciendo en nosotros, porque es una obra de Dios. A través de la Biblia, el Señor nos va instruyendo y va corrigiendo todos nuestros errores. Somos hombres pecadores y el Señor nos marca el detalle allí para que nosotros arreglemos cuenta con Él y corrige nuestra vida. Y entonces este es un proceso en nuestra forma de proceder santamente, ¿sí? Entonces hemos visto la santidad, somos llamados a ser santos posicionalmente delante de Dios y es obra de Cristo. También santos en toda nuestra forma de vivir, esto es un proceso. Y también habrá una santificación completa, totalmente completa en la manifestación de Cristo. Cuando el Señor nos venga a buscar, dice que este cuerpo corruptible será absorbido, transformado por incorruptible, que los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Y cómo va a ser esto? Con un cuerpo santo, con un cuerpo que no está corrompido, santo, completamente santo. La santificación total, podríamos decir, será allí, en la presencia del Señor, en el momento del arrebatamiento, porque allí se recibirá ese cuerpo santo. ¿Sí? Hoy tenemos un cuerpo que está corrompido por causa del pecado, por eso envejecemos, por eso enfermamos y por eso morimos. ¿Por qué? Porque este cuerpo está contaminado con las consecuencias del pecado. Así que a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Qué lindo es este testimonio. Pablo tiene mucho deseo de ir a Roma y participar, enseñarles, predicarle, compartirles para que sigan creciendo los hermanos y él disfrutar también de los hermanos. Pero lo que se está escuchando de los hermanos en Roma es que tienen una fe en Dios genuina. Y esa fe se está divulgando por todo el mundo cristiano. Se está escuchando en las demás iglesias que los hermanos en Roma tienen una fe, se han convertido a Cristo. Recuerde, Pablo no había ido, pero él había trabajado con personas que han ido a Roma y están trabajando allá. Y lo vamos a ver, como le dije, más detalladamente cuando llegamos al capítulo 16. Dice la palabra de Dios, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Él estaba orando al Padre, pidiendo en el nombre de Jesús poder ir a Roma. Él siempre le hacía mención, dice,
Señor, permíteme ir a ver a los hermanos en Roma, predicarle allá, enseñarles allá. Dice, porque deseo veros, deseaba verles cara a cara, para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Y esto está hablando de enseñarles, predicarles. Recuerde que Pablo es un apóstol, ¿sí? Y ya hemos estudiado un poco de esto de los dones, de oficio y los apóstoles, los cuales ya no hay más, pero los apóstoles tuvieron una función específica de parte de Jesucristo para poner fundamentos a la iglesia. Jesucristo funda su iglesia en su ministerio, Él es la piedra, ese es el fundamento, es Jesucristo, pero los apóstoles fueron escogidos por el Señor Jesucristo como primeramente ponerlos allí sobre Jesucristo como fundamento para que ellos estuvieran estableciendo, remarcando las bases sólidas de la fe, de la doctrina fundamental bíblica. Recuerde que en ese tiempo no tenían la Biblia, entonces Dios estaba usando allí a los apóstoles. Lo veíamos en el libro de Efesios también. Después usaba a los profetas ya en cada una de diferentes iglesias. Cosas que ya no están porque tenemos la escritura completa. La Biblia completa es inspirada por Dios. Toda la escritura inspirada por Dios y útil. Ya está allí, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y esto es lo que él quería hacer, compartir algo para instruirles, para enseñarles, para si había algo para redarguir, algo para corregir. Esto es, dice, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Hermanos, cuando alguien puede ministrar algo a otro hermano, hay un doble beneficio en esto, ¿no? El beneficio del hermano nuevo, creciendo, recibiendo, ¿no es cierto?, la instrucción de la palabra de Dios, pero también el beneficio del hermano que sirve a Cristo, porque para esto tenemos los dones que Dios nos ha dado, para servir, para ministrarlos, ser mayordomos fieles ante Dios. Entonces, hay un mutuo beneficio ahí para Pablo y para los hermanos en Roma pendiente, ¿no?, que vemos en las Escrituras. Y lo mismo es hoy en día en cuanto a un hermano que tiene el don de enseñar como maestro y comparte y nos bendice con la lección, pero a la vez él es bendecido por compartir la lección. Y en cualquier otro don pasa lo mismo, el don de servicio, el que sirve a otro hermano en algún ministerio, es beneficiado el que ha recibido el servicio, pero es también bendecido el hermano por poder usar ese don de servicio. Así que esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí, dice Pablo. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado. Y dice, ¿para qué quería? Para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. Y aquí está el sentir de Pablo, el corazón de Pablo, después que él se ha convertido a Cristo, ¿sí? Y él, Pablo no se convierte camino a Damasco, él se convierte en Damasco. Camino a Damasco, Pablo se encuentra, o Jesucristo encuentra a Pablo, mejor dicho, y se le aparece. Y allí él queda ciego, cae del caballo, ahí esta luz resplandeciente, es Jesucristo. Saulo, Saulo, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Y entonces él ahí nomás rendido, ¿qué hago? ¿Qué quieres que haga? Él le dice, entra a la ciudad y se te va a decir. Cuando leemos el testimonio de Pablo, al final del libro de Hechos, encontramos que Ananías le predica y le dice, lava tus pecados, confiesa a Jesucristo, lava tus pecados, bautízate. Entonces tenía que él rendirse a Cristo,
pedir perdón por sus pecados e identificarse ahora como un cristiano, como un discípulo de Cristo. Y eso era bautizarse. Y esto significaba renunciar a todo lo que él había estado haciendo antes, ¿no? Allí fue la conversión de Pablo. Y dice, desde allí Dios empieza a trabajar en la vida de Pablo y dice, la obra que Cristo ha hecho en Pablo, la vemos en estos versículos, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Qué interesante, ¿no? Pablo se reconoció un deudor. La gracia de Dios había abundado en su vida. Él había perseguido a la iglesia. Él negó antes de que este realmente era Jesucristo, y él perseguía, pensando que servía a Dios, perseguía a los cristianos. Él tuvo que ver con la muerte de Esteban, el primer mártir, ¿no es cierto?, por causa de Jesucristo. Y él iba y buscaba personas y les echaba en la cárcel, iba con autoridad. Pero una vez que él ha conocido, ha creído, se ha arrepentido, es salvo, se ha identificado con Cristo, Cristo está trabajando en él y llega a tener este sentir: soy deudor. Soy deudor a griegos y a no griegos. Soy deudor a sabios y a no sabios. Soy deudor. Querido hermano en Cristo, puedes pensar por un momento tu vida, cómo fue tu vida antes de conocer a Cristo, cómo era el destino eterno de tu alma antes de conocer a Cristo. Quizás cómo estaba tu familia y tu matrimonio antes de conocer a Cristo. ¿Cómo estabas? Estábamos perdidos, sin esperanza, sin Dios en este mundo. Quizás siguiendo tras religiones, tradiciones, costumbres, pero estábamos hundidos en hábitos del pecado, hábitos pecaminosos. Estábamos atados y encadenados por causa del pecado y con la consecuencia de la muerte y muerte eterna. ¿Ha pensado en esto? ¿Ha pensado la obra que Cristo ha hecho en nosotros, cómo Él nos sacó de las tinieblas a su luz admirable, como dice Pedro? Nos sacó de la tiniebla a su luz admirable. No éramos y ahora somos pueblos, somos adquiridos por Dios, comprados con su sangre. Lo que Dios ha hecho nos pasó de muerte a vida. Tenemos vida abundante. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva, dice el Señor Jesucristo. Tenemos vida plena y abundante. Todo aquel que cree en mí no morirá eternamente. Vamos a morir físicamente, pero no morimos eternamente, porque ausente del cuerpo estamos presentes al Señor. Querido hermano, soy deudor, tú eres deudor. Esa gracia que Dios derramó sobre ti y sobre mí, debemos de pensar, no ser egoísta, y debemos de compartirlos con otros más. A todos los que podamos compartirle el plan de salvación, del amor de Cristo, de que hay perdón de pecado y vida eterna en Cristo Jesús, que hay esperanza, que hay una vida plena y abundante, aún después de este corto tiempo sobre esta tierra. Tenemos la oportunidad de vivir plenamente en la presencia de Dios. Tiene grandes cosas Dios preparadas para nosotros y están reveladas en su palabra, la Biblia, las Sagradas Escrituras. Así que, por esta razón, yo me siento deudor, dice Pablo. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. Y en cuanto a nosotros, ¿qué? ¿Estamos prontos? ¿Estamos
listo para anunciar el Evangelio? Yo creo realmente que muchos de ustedes podrían estar presentando el Evangelio de una forma muy poderosa, guiados por el Espíritu Santo, a muchas personas. Y hay oportunidades, ¿no?, que Dios nos va presentando. Pero, ¿está pronto para anunciarlo? Primeramente, debe reconocerse deudor. Por todo lo que hemos recibido del Señor, soy deudor, y deudor a mi prójimo, porque se va sin Cristo a una eterna perdición. La Biblia dice: si no os arrepentís en vuestros pecados, moriréis. ¿Cómo van a invocar el nombre de Dios si no le predican? Usted y yo tenemos que predicar, o usar cada oportunidad que tenemos de dar testimonio. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio. Pero esto dependía ya de un viaje a Roma. Quizás Dios está tocando el corazón de alguno de ustedes sobre una ciudad especial, una provincia, un país. ¿No te ha hablado Dios? ¿No te ha tocado la fibra de tu corazón la necesidad que hay en algún país de conocer de Cristo, de conocer del amor de Dios, de que escuchen el Evangelio? Dios no te está hablando y mostrando una ciudad que tiene el peso en tu vida de una forma especial, una carga por esas personas. Y esto puede pasar de esta forma, ¿no? Quizás porque allí en esa ciudad, en esa provincia tienes parientes. Quizás porque tengas allí amigos que se han ido. O quizás porque naciste en ese lugar y has crecido ahora en otro y ya sos grande, pero esa necesidad de ir de vuelta allá y llevarle lo que has recibido vos. Deudores, somos deudores. Quizás Dios te está poniendo esa carga, y quiero decirte, querido hermano, que eso es una de las formas como Dios llama al ministerio, poniéndote esa carga y saber que tú eres deudor y que ellos necesitan oír del Evangelio. También poniéndote el deseo de estar pronto, dispuesto para ir a anunciar el Evangelio. Hay hermanos que tienen que estar preparándose ya, ahora, no cuando termine la pandemia, hoy, ahora, prepararse para poder llevar el Evangelio. Somos deudores. Y dice Pablo que él estaba listo, dispuesto para ir. Versículos 16 y 17 terminamos leyendo, dice: porque no me avergüenzo del Evangelio. Usted piense en este momento, en lugar de Pablo. Pablo, él había estado en el grupo de los fariseos. Era como él se representa a sí mismo y se da testimonio hebreo de hebreos. Y en cuanto a la fe, fariseo, irreprensible en cuanto a la ley. Él trataba de cumplir todo al pie de la letra, celoso, ¿no?, de la ley de Dios. Pero cuando él se convierte a Cristo y ahora está predicando, porque a esto lo ha mandado Dios, predicando, sabe que los que antes le apoyaban ya no más. Ya no están más los que le apoyaban antes. No escuchamos de su familia. Él era de Tarso. No sabemos qué pasó con sus padres, si tuvo hermanos o hermanas, si tuvo hijos o su esposa. No tenemos detalles de su vida personal en ese sentido muy abierto, pero él dice: yo no me avergüenzo. Ya los fariseos lo han menospreciado, los judíos lo han menospreciado. Este es un traidor, ¿no?
te has dado vuelta, ahora estás del lado opuesto. Al que perseguía, ahora estás predicando. Pero él dijo, no me avergüenzo del Evangelio. Porque es poder de Dios para salvación. Corría riesgo su vida en su ministerio. Le apedrearon, le dejaron como muerto. Pasó un montón de momentos difíciles. Y en cárceles le querían matar continuamente, ¿no? Y él sabía, si había pasado esto con Jesucristo, podía pasar con él. Y sabe que él dice, no me avergüenzo. Para que algo no te avergüence y que estés perdiendo mucho de este mundo, tus amigos, el poder político que él tenía, él iba con cartas en sus manos que le daban autoridad para entrar en cualquier otra ciudad, buscar a los que estaban siguiendo a Cristo y entregarlo a la cárcel. Él iba con autoridad. No es que él se largó por su propia cuenta. Iba con poder. Él tenía autoridad política que se le había concedido de los judíos para hacer eso. Y ahora todos le han dado la espalda, es más, le están persiguiendo a él. Y él dice, no me avergüenzo. Entonces, para no avergonzarse tiene que haber algo mucho más alto y grande que lo que él tenía antes. De lo cual él lo dice, que al haber conocido a Cristo, lo otro lo tenía por basura ahora. Y lo estimaba aún por basura. Porque dice, ¿por qué no me avergüenzo? Porque es poder de Dios para salvación. ¿Sabe que las personas no son salvas por milagros? Si tenemos a alguien enfermo, oramos por él, le pedimos que Dios le salve en su salud, que le restaure la salud. Y Dios restaura la salud, esa persona se recupera, gloria a Dios, porque Él tiene el poder para hacerlo y responde las oraciones. Pero esa persona no es salva. Ha sido sanada de su enfermedad, pero no es salva. Quizás hay alguien que está con un problema de trabajo, no tiene trabajo, está en crisis en el hogar y demás, y pide, oren por nosotros. Bueno, oramos por ellos. Siempre nosotros añadimos, oramos por la salvación de ellos, pero oramos por un trabajo para Juan Pérez. Y Dios suple, responde y tienen un trabajo y bueno, de todas las deudas que tenían han salido y ya han podido comprarse quizás una casa, tener un auto y estar mejor. Pero no es salvo por tener un trabajo, por respuesta a una oración a Dios. Dios es misericordioso, Dios es bueno, pero esa persona no es salva por eso, por recibir un trabajo, una contestación a ese tipo de oraciones. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. ¿Cómo va a ser salva la persona? A todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. El Evangelio es las buenas noticias de que Dios amó al mundo de tal forma que aún nosotros pecadores, rechazándole a Dios, dando la espalda a Dios, Dios nos amó de tal forma que mandó a su Hijo unigénito, a Dios el Hijo. Dios el Padre mandó a Dios el Hijo. Y en la persona de Jesucristo, Él cargó el pecado de todos nosotros, de todo el mundo, pagando el precio como si fuese un cordero. Y así fue presentado el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, le levantó de entre los muertos, le dio vida, le resucitó, le levantó de la tumba. Jesucristo vive porque es Dios. Él dio su vida corporal, humana, su cuerpo humano en sacrificio, siendo que nunca había pecado, como un sacrificio perfecto, sangre inocente, sangre sin pecado, a razón y a favor de nosotros.
derramando esa sangre. Ahora Él se levantó de la tumba y dice que Él tiene poder para perdonar pecados, que en su sangre Él puede lavarnos y quitarnos de todo pecado. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. El Evangelio es esto, es Cristo, nacido de una virgen, 100% Dios, 100% hombre, una vida sin pecado, y llegado el punto, Él, terminando su ministerio terrenal, pone su vida en la cruz, derrama su sangre, clama, consumado es, entrega su espíritu, y después al tercer día, primer día de la semana, domingo por la mañana, resucita, se levanta de entre los muertos. Es poder de Dios para todo aquel que cree. ¿Qué pasa cuando tú crees en la obra de Cristo? Que Él la hizo y que Él pagó el precio de tus pecados y que Él te da la salvación y el perdón de pecado, y que no es algo que vos podés hacer, es algo que Él lo hizo Él y solamente dependés de Él 100% por fe. Salvación. Hay salvación. Eso es lo que pasa. Y dice al judío primeramente, Él vino a los suyos, pero también al griego, al que no es judío. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Tenemos vida por fe en Cristo. Qué maravilloso, ¿no? Quizás usted no lo ha hecho todavía. Ponga su fe en Cristo, porque es la única forma de ser salvos. Es la única forma de tener vida eterna, vida abundante y vida plena. Confíe en la obra de Cristo allí en el Calvario. Te animo hoy a poner tu fe allí en Jesucristo y decirle, sálvame, Señor, y Él lo hará. Y querido hermano, ¿ves lo que has hecho? ¿Ves lo que ha hecho Dios en nuestra vida? Somos deudores. Oremos por cada persona que conocemos, oremos por los perdidos, oremos por los que están en el gobierno, oremos por nuestros vecinos, por los parientes que no son salvos, oremos por aquellos que podemos nosotros ganar para Cristo, testificar, oremos por ellos. Por favor, tiempo de oración, pero también tiempo de testificar. Estemos prontos para hablarles, anunciarles el Evangelio de todas las formas posibles. Estés pronto. Si Dios te está llamando al ministerio como un pastor, como un misionero, la Biblia tiene sus requisitos para esto. Dios ha dejado los requisitos, pero necesitas responder al llamado de Dios. Si Dios te ha llamado, responde al llamado de Dios, a la obra que Él te está diciendo que vayas, a las personas que Él ha puesto en tu corazón para que le hables. Qué hermoso es. Podemos orar, podemos testificar, pero podemos dar con gozo por la obra de Dios. Este es un ministerio del Templo Bautista Bíblico de Córdoba y está sostenido este ministerio por el Templo Bautista Bíblico de Córdoba, hermanos que creen que son deudores y dan a Dios para que a otros llegue también el Evangelio. Dios le bendiga y será, si Dios lo permite, hasta mañana. Sigamos estudiando, leyendo el libro de Romanos. Que el Señor les bendiga. Un saludo a todos mis hermanos allí. Hermana María Palmeri, Dios te bendiga. Claudio, que Dios te bendiga si estás allí, Mía. Marisa, familia Sanabria, Carlos, hermano Carlos Bruno, Dios te bendiga. Bendiciones para todos ustedes. Gracias por todos los saludos que están mandando. Emiliano, Dios te bendiga. Saludo a la familia. Hermana Aide, Dios le bendiga. Rosa, Gonzalo, Dios les bendiga. Caro, Lucas, Dios les bendiga. Hermano Guillermo y toda la familia. Sara, Dios le bendiga. A Guille, hijo, y Justin. Cristian, Dios te bendiga, mi querido hermano. Dios te bendiga. Y qué gozo que estás allí
hermana Paola, Julieta, Dios te bendiga. Andrea, Dios te bendiga, hermana Andrea, qué bueno que estás conectada, hermano Agustín, hermana Tania, bendiciones. Ángela, Dios te bendiga. Familia Gallardo, Dios les bendiga. Jere, Mirta, saludo para Armando, a los chicos también, bendiciones. Muy bien. Oh, Pastor Álvarez de Uruguay, un abrazo grande, grande, querido Pastor Alcides, que Dios le bendiga en gran manera. Oramos por la obra, oramos allí por Gabriel, Gabriela y también por Esteban, para que pueda Pastor Esteban volver allí a Uruguay con el fin, hablábamos la otra vez y nos contaba el testimonio, ¿no?, de comenzar una nueva obra en algún otro lugar. Así que oramos por Pastor Esteban Álvarez, por la recuperación de su esposa también. Que el Señor les bendiga. Será, si Dios permite, hasta mañana. Bendiciones.